Quisiera por favor que buscáramos una vez más el Salmo 11:3, y dice así la palabra del Señor. Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a orar. Señor, con reverencia nos acercamos a ti, agrandeciéndote tu misericordia y tu fidelidad, reconociendo nuestra necesidad de ti, implorándote una vez más que tu Espíritu disponga nuestros corazones y abra nuestro entendimiento, reconociendo y creyendo que tú eres la roca y el fundamento que desecharon los constructores, pero la cual hemos aprendido a amar, a conocer y apoyarnos en ella, Señor. Tu verdad es inmutable, inalterable, incorrompible y permanece por los siglos de los siglos. Que esta tu verdad sea nuestro fundamento y el fundamento sobre el cual edifiquemos nuestras vidas y tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el tema afirmando los fundamentos. Hemos visto, y este es el tercero de esta serie, hemos visto durante estos domingos algunas de las cosas que el Señor nos enseña en cuanto a la necesidad de conocer y de afirmarnos en los fundamentos. La semana pasada, la primera semana, vimos cómo Dios formó al hombre y le imprimió su imagen y semejanza. La semana pasada, partiendo de este salmo, nosotros vimos cómo Dios dio a Israel la ley, su ley. Y esa ley la estableció como fundamento de la nación. Debía ser una ley que cada ciudadano, cada israelita la tomara, la abrigara, la practicara, la viviera, para que entonces sus vidas fueran vidas plenas. Y en conjunto la nación pudiera ver lo que las naciones alrededor dirían, una nación sabia, una nación inteligente que ha escogido hacer la voluntad de Dios. Los mandamientos son fundamentos estables, sólidos, que permiten edificar la vida basándonos en la palabra de Dios. Él ha dado esa palabra en la medida en que nosotros practicamos esa palabra, somos fortalecidos, somos afirmados en esa ley. Vimos que Éxodo 20, los primeros mandatos Dios los hace en cuanto a Él, su persona. Dios habla de que no debemos tener dioses ajenos, imágenes ni nada parecido, porque esas cosas son hechas por los hombres. Pero ahí mismo nos habla, y quise insistir en eso la semana pasada y vuelvo a repasarlo hoy. Dios nos habla de su existencia, nos habla de su poder, de su eternidad, de su justicia, de su misericordia. Él es el creador de todo y por cuanto lo ha hecho todo, todo lo que el ser humano recibe de Dios debe reconocerlo, agradecerlo e inclinarse con temor reverente ante Él. Dios prohibió adorar, como he dicho, esas cosas que hizo el hombre, imaginación del hombre, inducidos por la enseñanza maligna, y Dios estableció el día de reposo. Vimos también la semana pasada cuán importante es que todos los seres humanos comprendamos que desde el principio Dios decretó que los hijos honremos a los padres. Vimos cuáles son las consecuencias que Dios nos da como favores cuando esto se hace. Y entonces no pudimos entrar al próximo mandamiento, y ahí nos vamos de nuevo a Éxodo capítulo 20, antes de ver una porción en el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 20, cuando Dios habla al pueblo de Israel, en el versículo 13, o el versículo 13 dice, dice, no matarás. No matarás. Dos palabras muy cortas, y esas palabras están llenas de un mandato que a su vez está lleno de lo que Dios quiere, establece, de lo que Dios señala como la forma correcta del ser humano vivir en relación con su prójimo. Quisiera que nosotros entendiéramos que cuando Dios dijo eso, solo estaba haciendo referencia a Génesis capítulo 9, versículo 6. Dios estaba volviendo a decir a ese pueblo
que lo mismo que le había dicho a Noé, cuando Noé y sus hijos salieron del arca, él lo estaba repitiendo a esa nación. Dios le dijo a Noé, cuando salió del arca junto a su familia, que ellos debían, escuche que Noé y su familia son los que van a iniciar esa segunda etapa de la humanidad. El ser humano había sido castigado con el diluvio por la forma violenta, por la corrupción que había en la tierra, por la desobediencia del hombre levantándose contra Dios. Y Dios le dijo a este hombre cuando salió y lo encomendó a él y a sus hijos, dice el versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Aquí está la idea central, tomada de Génesis capítulo 1. Recuerde que es Dios el que está hablando. Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Note que está en presente. Dios está diciendo, a imagen de Dios es hecho el hombre. La misma acción, el mismo poder, el mismo significado, el mismo propósito que Dios dio el día que hizo a Adán y Eva, que decidió hacer a Adán y Eva, que hizo a Adán y Eva, a ambos Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y Dios habla en presente, porque tanto el que ya nació como el que se está formando es hecho a su imagen y semejanza. Esta importancia es tan importante y necesario que lo grabemos en nuestras vidas. Porque seguiremos estudiando y veremos, y hoy mencionaré solo 3 ejemplos, pero veremos cuán desfigurada, desdibujada está la realidad que Dios imprimió en nuestras vidas. A imagen de Él, a semejanza de Él, con sus atributos, y por cuanto Él dio ese regalo, el ser humano debe respetar y santificar y darle valor a la vida del otro ser humano y de la misma, de la propia. En ese contexto del valor y santidad de la vida que Dios espera, yo quiero que demos un salto al Nuevo Testamento, para que nosotros veamos esta noche cómo el Señor nos habla acerca de este mismo pasaje. Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a empezar a leer a nivel del versículo 17. ¿Cuál es el contexto en que se produce esta enseñanza? Cristo iniciaba su ministerio. Empieza a ir por las ciudades, por las aldeas, por los campos, anunciando el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que en este momento multitudes se fueron tras él. Él sube a un monte y desde el monte les habla. Quiero por favor que el versículo 17, 5:17, leamos y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Veamos esta primera parte, dentro de un rato leeremos la segunda. El Señor está diciendo, mire cómo empieza, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. En el original, en el griego, cuando dice el Señor no penséis, está enfatizando, a ustedes no se les ocurra nunca, jamás piensen. Escuchen bien cómo empieza esta declaración del Señor. Ninguno de ustedes debe pensar, jamás deben llegar a pensar, ¿qué sigue? Que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Él había venido, y había venido, como nos lo dice muchas veces en la palabra, a un propósito específico. Ese propósito se ramifica, extiende sus ramas para enseñarnos que cada una de esas ramas tiene un propósito. Él ha venido, el que se esperaba, el que Dios había anunciado, ha venido con propósito específico. Quiero tomar la palabra abrogar, porque esa palabra es muy importante en lo que el Señor está diciendo.
Y abrogar significa demoler, echar abajo, tumbar. El Señor ha dicho, yo no he venido a quitar, a tumbar, a derrumbar la ley. Yo no he venido a eso. Yo he venido a cumplirla. Yo no he venido a demolerla. Yo he venido a darle el sentido más amplio. A enseñar lo que el hombre ha olvidado. A enseñar y corregir lo que el hombre ha desfigurado. Y entonces, como Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla, es necesario que nosotros nos demos cuenta de algo que siempre se nos olvida. El Señor no vino a cambiar el significado de la ley. El Señor no vino a disminuir el alcance de la ley, ni tampoco vino a borrar las implicaciones de la ley. El Señor no vino a quitar significado, ni alcance, ni las implicaciones. En ese mandato, no matarás, hay implicaciones. Toda la ley está llena de implicaciones. Y el Señor vino justamente a dar la claridad, a enseñar todo lo que esto significa o significaba y sigue significando para nosotros. Yo quiero que nosotros veamos el versículo 18. El Señor dice, lo sigamos, el versículo 18 de Mateo capítulo 5, donde el Señor dice, porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está Cristo diciendo con esto? Número 1, de cierto, es una palabra que en el griego se dice, aimén. Y se traduce para nosotros como amén, o doble certeza, amén, amén, de seguro, en verdad, en verdad. Cada vez que Cristo tome su Biblia y vea que cada vez que Cristo antepone a lo que va a decir, amén, amén, va a declarar algo que tiene un poder extraordinario, que es una verdad irrevertible, que eso se va a cumplir. Cuando Cristo decía amén, amén, estaba diciendo, es cierto, y es cierto. Estaba duplicando la certeza, estaba hablando de veracidad. Ahora el que está diciendo eso es la verdad. Él dice yo soy la verdad. Así que eso ni siquiera podemos imaginar, entender a plenitud todo lo que implica de que Cristo dijera de cierto, de cierto. No se le ocurra a nadie, es lo que Cristo quiere decir. Pensar que esto no se va a cumplir o que esto no es verdad. Entendámoslo, hermanos. Porque ahora lo que Cristo va a decir es, de cierto os digo, escuche bien, que el cielo y la tierra pasará. Hay una revelación. Hay una revelación. Cielo y tierra, creados por Él anticipa que van a dejar de ser. A los que tienen su mirada en la tierra y creen que la tierra es su último lugar, déjenme decirle esta noche que no. Este no es el último lugar del ser humano. El Creador está diciendo, la tierra y el cielo pasarán. Más tarde, Pedro, que recibió una revelación todavía más amplia, nos dice cómo va a ser. Si usted quiere, léalo en la segunda capítulo de Pedro, segunda Pedro, capítulo 3, y va a ver ahí lo que dice. Ahora, de cierto y la tierra, el cielo y la tierra pasarán, y dice el Señor, pero ni una jota ni una tilde de la ley. Y está hablando de dos signos de puntuación muy pequeñitos que hay para ponerlos sobre las palabras. El Señor está diciendo, ni siquiera eso tan pequeñito dejará de cumplirse. Y esto quiere decir para los que dicen, la Biblia está escrita por los hombres, no hay que hacerle mucho caso. Dios está diciendo, mi palabra permanecerá, aun cuando los cielos y la tierra se acaben. Y está diciendo con eso, mi palabra es veraz y eterna. Lo tercero que el Señor hace es mencionar algunas advertencias. Advertencias para los que intentaran cambiar la ley. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿a qué mandamientos se está refiriendo? ¿Están aquí, hermanos? A los fundamentos.
Cualquiera que intente, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y cualquiera quiere decir cualquiera. No importa qué tan sabio, qué tan poderoso, qué tan famoso sea, cualquiera que los quebrante, dice el Señor, estos mandamientos muy pequeños, así y así los enseña a los hombres, a cualquiera que usted, esto quiere decir, a cualquiera que se le ocurra transgredir, quebrantar la ley de Dios. Entonces, este es el punto. Una persona que transgrede o cambia la ley es porque entendió, interpretó, le pareció que debía cambiarla. Esa persona decide entonces modificar, añadir o quitar. Y entiende que porque este o esta corrige lo que está en la ley, puede de la misma manera eliminarla o abolirla. Lleve esto en su corazón en medio de este tiempo y lo verá claramente en los estudios siguientes. Los que quiten. No se trata solo, hermanos, de que yo tomé la decisión de no hacerle caso a Dios, sino lo que implica no hacerle caso a Dios. El Señor está diciendo cualquiera que los transgreda, cualquiera que los rompa, cualquiera que los cambie. Esa es una decisión personal, pero ahora sigue lo otro. Las consecuencias, regularmente cuando tomamos decisiones, arrastramos a otros en nuestras decisiones. Y dice, y así enseña a los hombres. No solamente que decidió hacerlo, sino que quiso hacerlo, extenderlo, quiso ampliarlo. Lo que yo entendí de la ley es así. Ahí dice, no tal cosa, pero yo entiendo que debe ser de esta manera. Y al compartirlo o enseñarlo, esta altivez llevará de transmitir a los demás, tendrá consecuencias. Porque lo que está dañado y lo transmitimos, contamina a los demás. Ahora el Señor dice, cualquiera que lo haga será llamado pequeño en el reino de los cielos. Fíjese que no dice a los grandes mandamientos, sino aún los muy pequeños. Y el Señor hablaba en Mateo 23 de los pequeños mandamientos, el diezmo, el que diezme el eneldo, el comino, aquellos que decían, bueno, esto es, déjame diezmar estas cosas, estas hortalizas que hay en mi casa. Y era tan reglamentado en eso, pero no tenía misericordia. El Señor entonces habla de los mandamientos deben ser hechos con misericordia, con compasión. Para eso Dios lo ha puesto, para que podamos experimentar la transformación que Él nos da por medio del cumplimiento de sus mandamientos. No se trata de que yo cumplí, se trata de cómo está mi corazón al querer hacerlo. ¿Se entiende lo que el Señor está diciendo? Entonces dice, ¿cuál es la consecuencia? Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero hay una bendición, y sigue en el versículo 19. Y el Señor dice cuál es la bendición. Y dice, mas cualquiera que los haga, y quiere decir con eso, el que obedezca, el que entienda que la ley la dio Dios, y porque la dio Dios no puede ser alterada. El que la obedezca, y sigue diciendo, y los enseña a otros. Así que esa persona está discipulando para bien. Atención, mis hermanos. La vive, decisión personal. Obedece, decisión personal. Pero la transmite, está discipulando. Mientras los otros contaminan con su enseñanza porque han transgredido la ley de Dios. El que hace la ley de Dios, el que hace la voluntad de Dios, está discipulando, haciendo discípulos para el Señor. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que hay pequeñitos y hay grandes. Y lo que hace la diferencia es aceptar la ley y cumplirla. Reenfatizo. Los fundamentos no son para quitarlos. Los fundamentos son para vivirlos. Los fundamentos no son para alterarlos. Los fundamentos son para vivirlos tal y como están. Dios está diciendo, no acepto alteración. El que altera los mandamientos, esa persona tiene sus consecuencias. Ahora,
Tan pronto Cristo dijo eso, escuche que he partido con lo que Cristo dice acerca de la ley. Vine a cumplirla y es importante. Luego Cristo pasa, vamos ahora al versículo 21. Y en el versículo 21 el Señor dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo pasa de la importancia de la ley y lo que él ha venido a hacer a los mandamientos éticos. De allí en adelante usted va a encontrar cada mandamiento que debe ser hecho basándose en la norma de Dios. Mandamientos que tienen que ver con la ética, la forma de hacer, conforme a la dirección de Dios, lo que es necesario hacer, lo que corresponde hacer, lo que Dios ha escrito que se haga, y son mandamientos que afectan la moral. Así que aquí dice el Señor, tan pronto ustedes han oído que yo he venido a cumplir la ley, entonces escuchen, debo corregir algo que está mal. Ustedes han oído, pero yo les digo. Y empieza con no matarás. La ley explícita, clara, no necesita ninguna interpretación, no matarás. Sin embargo, hay implicaciones, como dije hace un rato. En esa ley toda persona está obligada a hacer todo lo posible por salvar, preservar, mejorar y darle realmente propósito a la vida del otro. Vamos a decirlo de nuevo. No se trata de que usted no asesine físicamente. Cristo viene a decir que hay más que eso. Que todo el mundo, porque Dios lo escribió en la ley de nuestros corazones. Eso está grabado en la ley de nuestros corazones, según dice Romanos capítulo 2. Todo el mundo está siendo llamado a salvar y hacer lo posible por salvar, a preservar, a traer mejor calidad al propósito de cada vida de su prójimo. No importa de qué nación, de qué región, de qué estatus social, el Señor dice que todos nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por preservar la vida de los demás. Eso es lo que está implícito. Ahora, ¿cuál es la aplicación a la enseñanza que el Señor está diciendo? Ciérrenme las puertas, por favor. El que conoce los pensamientos, dice la Biblia, y le dice al hombre cuáles son esos pensamientos. El que conoce el corazón y dice que lo escudriña, es el que está diciendo en este momento. Escuche bien. Aunque los rabinos han dicho que evitar el asesinato es cumplir la ley, eso era lo que se enseñaba durante siglos en el pueblo de Israel. Si tú evitas el asesinato, tú cumpliste la ley. Cristo está diciendo, es más que eso. Es más que eso. Enfadarse, enojarse, airarse. Son emociones que salen del corazón y contaminan el yo interior. Por favor, ciérrenme las puertas. Enfadarse. Y el enfado nos lleva al enojo. La ira nos lleva a retener el enojo. El Señor está diciendo, si eso ocurre delante de mis ojos, ya la persona está en serios problemas. Número 2, el Señor está diciendo, la ira, el enojo contra el prójimo son vistos por Dios como emociones que potencialmente pueden conducir al asesinato.
Abra sus ojos, por favor, y abra sus oídos. No cierre su corazón ahora. Lo que el Señor está declarando cuando vino, dijo, no vine a quitar la ley, vine a decir. Lo que ustedes han oído ha sido mal interpretado. Ciertamente, no mates físicamente, pero es más que eso. Dios está diciendo que tú y yo no podemos enojarnos contra el prójimo. Que el enojo contra el prójimo nos va a llevar al deseo de eliminar al prójimo. Y aquí todos somos unos santos y santas mujeres y hombres. Y es seguro que usted no ha tenido nunca un pensamiento, cualquiera, si pudiera. Y a veces para santificarlo decimos, oh Padre, si tú le enviaras algo, castígalo. Tú eres el que me vas a vengar. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, está diciendo, estás deseando la muerte. La ira nos lleva potencialmente, tiene el poder en sí misma de llevarnos en nuestras emociones, en nuestras actitudes hacia el asesinato. Desde el lenguaje, ¿qué menosprecia al prójimo? ¿Cómo es? Dice el Señor, decirle a alguien necio, fatuo, estúpido, loco viejo, cabeza hueca, anormal, etcétera, etcétera. Desde ese lenguaje, que usted le puede decir a cualquier niño, a cualquier joven, a cualquier adulto, le podemos decir, no debemos, pero le decimos. Hasta el lenguaje que se usa para el que no ha nacido, el que está en el vientre de su madre, como suelen ahora llamarle, o desde hace unas décadas, suelen llamarle los científicos que están en esa onda y las personas que están en esa onda, decirle a ese feto parásito biológico, globo de protoplasma sin forma, asesinos de la mujer. Cualquiera que sea el epíteto, la palabra, el término que usemos para menospreciar al prójimo, dice el Señor, es asesinato. Y la persona es rea, es decir, preso, condenado al, búsquelo ahí, vamos a leerlo de nuevo, porque yo veo unos ojos como incrédulos. Oiga lo que dice aquí, Voy al versículo 22, Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, el necio en el original es estúpido, anormal, deficiente. Dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el Sanedrín. Era llevado al Tribunal Supremo. Y dice, cualquiera que le diga fatuo, cabeza hueca, quedará expuesto al infierno. Porque le estamos diciendo al que tiene la imagen y semejanza de Dios, para mí tú no sirves para nada. Lo cual quiere decir, hermanos, que nuestras palabras cargadas de menosprecio para Dios tienen significado de rechazo, de rebeldía a la imagen de Dios colocada en esa vida. Y yo puedo decir, nadie lo oyó. Eso fue en mi interior que yo lo dije. Y además fue un momento de molestia. Y Dios me está diciendo, tu molestia te lleva potencialmente al suicidio, al homicidio. Bueno, vayamos a las cárceles y ¿qué vamos a encontrar? Gente que nos va a decir, lo maté en un momento de ira, lo maté en un momento de locura. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, hermano, ¿qué fue lo que pasó? ¿A cuántos de nosotros hemos ametrallado a nuestros conciudadanos en el tráfico?
Y en este momento yo les digo, pero como nosotros se nos han olvidado los 2 versículos que el Señor nos dio, ¿cuántos de nosotros salimos a la calle diciendo Isaías 33, 5 y 6? Mira, silencio en la noche. Escuche, ahorita lo vamos a repetir, todos, porque de Dios tengo la encomienda de que este pueblo tiene que aprenderse esos 2 versículos este año. Son promesas que el Señor nos dio. Hemos hablado acerca de eso, pero ya empezó a desmoronarse. Si eso lo tenemos en nuestro interior, es seguro que vamos a ver a nuestro prójimo en proceso de transformación. Y no vamos a desear eliminarlo. No vamos a sentir menosprecio, sino que vamos a entender que Dios tiene en esa vida un propósito para él o ella. Escuche, para que usted lo vea más claro, si usted se va al siguiente mandamiento que no vamos a estudiar ahora, no adulterarás, ¿qué es lo que Cristo dijo? Cristo dijo, el que mire a una mujer para codiciarla, lo quiero oír. Ya adulteró en su corazón. La codicia tiene el potencial para el adulterio. ¿Me está siguiendo? Pues lo mismo dice el Señor. Es lo mismo que está diciendo. La ira me lleva al asesinato. Hermanos, y tenemos que confesar delante del Señor que este mandamiento todos todos nosotros somos asesinos delante del Señor. Y a veces el asesinato es a la persona que más amamos. Mira, muchacho anormal, yo no sé para qué te tuve. Usted lo asesinó. O al esposo, o a la esposa. Nuestros dichos llenos de ira y de menosprecio son, dice el Señor, potencialmente motivadores o instigadores al asesinato. Yo quiero que nosotros veamos 1 Juan 3:15, rápidamente la primera parte. Los discípulos del Señor, cuando oyeron estas cosas, eso fue como una bomba que sonó en sus vidas. Estaban tan acostumbrados a lo que los rabinos decían, que cuando Cristo dijo eso, eso explotó dentro de ellos. Y fueron viéndolo en la vida y testimonio del Señor a tal punto que se convencieron, creyeron, internalizaron. Cristo da ese testimonio en Juan 17. Han oído mi palabra, la han creído, la han recibido. Y al entender eso, ellos enseñaron, ellos discipularon esa dirección. Primera carta de Juan 3:15, dice la primera parte del versículo: todo el que aborrece a su hermano es homicida. No dice va a ser. Puede ser, es posible que si ocurre tal cosa lo sea, no dice así. Dice claramente, todo el que aborrece, todo el que odia, todo el que menosprecia, todo el que rechaza a su hermano, es homicida. Revisemos nuestros corazones. Y si dejamos al Espíritu Santo que nos alumbre, como es una de sus tareas, nos vamos a dar cuenta que hemos aborrecido a mucha gente. Que hemos pecado delante del Señor, que somos potencialmente homicidas físicos. Y hay mucha gente que no se atreve a matar físicamente, pero manda a otro a que mate. Escuche, todo lo que atente contra la vida del otro. Y en el Antiguo Testamento dice, hasta hablar mal de tu hermano es hacer daño a su vida. Porque al quitarle su honor, al quitarle su nombre, al manchar su nombre, estamos asesinando a esta persona. ¿Se entiende lo que el Señor está diciendo? Bien, vivimos en una cultura asesina. Ahora yo voy a dar 3 ejemplos actuales. Porque cuando hablemos en otra ocasión de esto, nos vamos a dar cuenta cómo hemos sido infectados, contaminados con esta mentalidad, esta ideología
esta cultura de la muerte, como se le ha llamado. En Canadá, un científico llamado Udo, espero mencionar el apellido bien porque es bastante extraño, Schlucken, docente de filosofía en la Queen's University de Ontario, dijo, estas son sus palabras, los padres deberían ser capaces de decidir libremente sobre lo que equivaldría al aborto postnatal. Buena pregunta. ¿Cómo así? Oigan bien la frase. Lo voy a leer de nuevo. Los padres deberían ser capaces de decidir libremente sobre lo que equivaldría al aborto postnatal. Aborto postnatal. Esa es una frase que él se inventó. A recién nacidos que presenten algún grado de discapacidad. El que cree que abortar a un niño luego de su nacimiento, él dice que cree que abortar a un niño luego de su nacimiento, el aborto, hermanos, todos sabemos que es la expulsión del ser vivo que estaba ahí, por muerte o por provocación de muerte. O sea, el aborto no es después que alguien nace, es antes de nacer. Ahora fíjense bien, él cree que abortar, ¿por qué usa la palabra abortar? Porque el aborto está de moda. Ya no suena raro, ya es aceptable el aborto. ¿Me está siguiendo la línea? Y él dice, él cree que abortar a un niño luego de su nacimiento es moral, es ético. Que ocasionarle la muerte a niños recién nacidos con discapacidad es moralmente aceptable. Un catedrático de Derecho de Uruguay, al leer esto, comentó, él se llama Carlos Álvarez Coxi, dice lo siguiente: se trata de un barbarismo inhumano y eugenésico, es decir, el deseo de matar a cierta población, a ciertas personas, que en algunos estados de Estados Unidos de América ya es una práctica legal. Una vez nacido el niño, el médico, a petición de los padres, puede asesinarlo prácticamente en el momento en que dé a luz la madre. Se trata de otra clara manifestación del relativismo ético, y él está usando una frase que veremos en los estudios, en el cual el hombre se abroga, se da a sí mismo el derecho de decidir por sí y ante sí quién debe vivir y quién debe morir. Segundo ejemplo, Holanda. En Holanda se practican más de 2.500 eutanasias anualmente y más de 400 suicidios con ayuda. Antes el suicida lo hacía solo. Ahora puede buscar un médico o alguna persona que le provea el medicamento que lo va a dejar a usted en la muerte. Tercer ejemplo, Alemania. Padres, escuchen. Los psicoterapeutas de una entidad llamada Sociedad Alemana para la Ciencia Psicoterapia, centrada en la persona, hicieron un llamado para que se prohíban los juegos violentos de computadora y dijeron, los juegos de asesinato son terreno minado para el alma de los jóvenes. Destacaron que los juegos estimulan a cada jugador con puntos extras para cada persona que asesina. Mientras más asesina la persona que juega, más puntos tiene. La imagen del hombre, dicen ellos, es desfigurada de esta forma en la mente de los jóvenes. Esos juegos son inhumanos y por tanto, dicen ellos, debía prohibirse por ley. Escuche lo que añaden. Antes de que una generación de niños y jóvenes, deben prohibirlos antes de que una generación de niños y jóvenes sean arrastrados en el torbellino de la violencia. Y la violencia creada, formada por el disparar en los juegos, ¿qué es lo que va a traer en lo físico?
Ellos dicen, estos juegos van dirigidos al lavado cerebral y al culto a la muerte. Padres, ustedes que regalan porque sus hijos les piden, porque el amigo tiene ese juego y ellos lo quieren tener. Y es el número tal y es la serie tal y a ustedes los abruman pidiéndoles. No saben ustedes lo que hay detrás. Hablaremos después. La ingeniería social ha traído eso. Ahora escuche el testimonio de un psicólogo de las Fuerzas Armadas en cuanto a este juego especialmente. Escuche lo que dijo. Estos juegos fueron desarrollados inicialmente para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como simuladores de guerra. Su objetivo era, grábeselo, acabar con las inhibiciones para matar. Los soldados se sentían, ese no matarás que está escrito. Entonces, para desinhibir, juegos, saturación, hasta que era posible que lo hicieran sin ningún problema de conciencia. El psicólogo de las Fuerzas Armadas dijo, se llama David Grossman, advirtió que estos métodos, estos juegos, son métodos para condicionamiento a la violencia y funcionan de la misma manera en los niños y en los adolescentes, cuando juegan de manera intensiva, porque el objetivo final es programarlos para ser violentos. Una de las consecuencias, dicen ellos, es que los jóvenes se comporten cada día más agresivos. ¿Quién lo puede discutir? Jóvenes, ¿ustedes pueden discutir eso? Cada día más violentos, menos tolerantes, todo les molesta. Y dicen ellos, eso hace difícil que regresen a la compasión y la misericordia. No matarás sigue siendo fundamento para la vida. Y ya hemos visto esta noche que no se trata solo de matar físicamente. Tenemos que revisarnos delante del Señor y darnos cuenta que lo único que podemos hacer es regresar a aquel que nos creó y decirle, Señor, refresca tu imagen en mi vida. Límpiame. Quita de mí todo lo que he inoculado. Quita de mí todo aquello que ha estado marcando la desfiguración de tu imagen en mi ser. Hermanos, usted y yo no seremos felices en Cristo. Estoy hablando de la felicidad según Dios. Bienaventurados en Él. Si nosotros nos apartamos de su ley. Si nosotros insistimos en caminar de espaldas a Él. No matarás es para ti y para mí. Es la misma regla para todo ser humano. Dios dice que la vida debe ser preservada. Dios dice que tú y yo tenemos que valorar la vida y respetarla, porque es regalo de Dios. Y no estamos entrando esta noche en el suicidio, solo estoy hablando del homicidio, del asesinato. La vida vale, es valiosa porque el Dios que la creó puso su imagen, no lo olvide. No la desfiguremos. Aquel que me hizo daño o a quien yo le he hecho daño, tanto yo que hice como aquel que me hizo, estamos llamados, según Dios, escúcheme bien, de poner el enojo, quitar la ira, perdonar, para que nosotros podamos mantener la pureza de nuestra imagen, para que podamos ver al otro como alguien valioso a los ojos de Dios y que no tenemos derecho a hacerle daño. Usted y yo estamos llamados a eso. La iglesia está llamada a eso. La iglesia ha sido dejada en la tierra para dar el mensaje de que aunque el mundo haga lo contrario, nosotros debemos ser diferentes. Empecemos con nuestras casas. Empecemos con nuestras relaciones más cercanas y significativas. No menospreciemos a nadie. Eres jefe, trata con respeto a los demás. No los avergüences, no los abochornes. Eres empleado, trata con respeto a tu jefe. Eres madre, eres padre, eres hijo. Tratemos cada uno conforme a la función y rol que Dios nos ha dado, pensando siempre, ese que tengo delante de mí tiene la imagen de Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento te suplicamos
Que tu palabra cale profundo en nuestro ser, que te permitamos profundizarla. Siendo honestos delante de ti esta noche, tenemos que entender, Señor, que ahí en el interior, en el corazón, hay espinos, hay piedras. Estos espinos y piedras son los tóxicos que hemos estado viviendo en un mundo donde lo normal es despreciar, anular, quitar tu ley e implantar la ley de los hombres. Y así, Señor, hemos desvalorizado la vida del prójimo. Nos sentimos dolor cuando leemos las noticias de que el mundo asesina diariamente a niños en el vientre de su madre que no saben defenderse. No nos asusta ya, Señor, no nos asombra, no nos conmueve saber que todos los días miles y miles de mujeres asesinan el fruto de sus vientres. Ya no nos duele, Señor, cuando vemos las fotos, las noticias, los videos de tantas muertes en el mundo. Oímos que acaban de matar, ISIS acaba de matar a los japoneses, a tantas mujeres, a tantos niños, que el mundo es un manantial de sangre, Señor. Nos hemos empapado tanto de la muerte que hasta hablando de cosas económicas decimos un nicho. No nos damos cuenta, Señor, cuán contaminados estamos. Ten misericordia de nosotros. Y ahora te pedimos que tú nos hagas nuestro vocabulario. Que tú nos hagas revisar, Señor, cómo tratamos a los demás. Reprende nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia. Reprende, Señor, la dureza de nuestros corazones. Qué infelices somos, pudiendo tener el gozo y la bendición tuya, Señor. Hemos elegido ser duros, ser personas de malos tratos, ser personas amargadas, ser personas que insultamos con rapidez. Cuántas palabras descompuestas, cuántas palabras groseras contra los demás. Cuántas veces, Señor, hemos aniquilado a una persona. Esta tarde, Señor, esta noche queremos suplicarte que tú nos hagas ver que delante de ti somos potencialmente asesinos. Y que este temor, Señor, nos haga temblar delante de tu presencia y venir corriendo a tus plantas y decirte, Señor, ayúdanos. No se trata de una buena dádiva que dimos un día. No se trata de una ayuda que dimos o que damos. Se trata de vivir amando aún a los que nos hacen daño. Se trata de expresar por medio de nuestras vidas, reflejar por medio de nuestras vidas tu presencia, tu mansedumbre, tu dulzura, tu amabilidad, tu amor. Padre, rompe nuestros esquemas esta tarde. Todo el que ha visto o ha jugado con estos juegos, reprendemos en el nombre de Jesús el espíritu de violencia que está enraizado en sus corazones, que se manifiesta en intolerancia, que se manifiesta en tantas formas, hasta la manera de manejar, Señor. Y aquellos que no hemos visto esos juegos, pero nos hemos contaminado viendo películas o viendo el proceder de los demás. Y el enemigo ha usado esa puerta para poner en nosotros el deseo de aniquilar, de quitar, de destruir. En este momento, Señor, danos la humildad para entender. Dios mío, Señor, ninguno de nosotros somos nada.
Eres tú el que nos has dado el valor. Eres tú el que nos has santificado. No nos permitas seguir ofendiéndote. Rompe todo esquema de menosprecio, de prepotencia, de soberbia, de altivez, de orgullo. Rompe, Señor, toda fortaleza que haya en nosotros, de creernos superiores a los demás. En el nombre de Jesús echamos esto fuera de nuestras vidas. Tu palabra dice que tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Que este momento sea un momento, Señor, de confesar nuestros pecados y acercarnos a ti y decirte, Señor, danos un corazón manso y humilde, un corazón que te agrade. Oro, Señor, para que los padres puedan ayudar a sus hijos a entender esto. Oro por los niños y jóvenes para que les des espíritu de obediencia. Padre, esta dureza que ha venido sobre ellos, esta falta de compasión, esta falta de compromiso, de servicio, de amor al prójimo, sean rotos, destruidos, consumidos en el nombre de Jesús. Padre, que lo que unos psicólogos que no te dicen, tu iglesia pueda vivirlo, porque a eso nos has llamado, a ser mansos y humildes de corazón. Tú dijiste, aprended de mí, aprended de mí. Desata esta noche el deseo de ser hombres y mujeres, jóvenes, niños. Oh Padre, por favor, danos el deseo de ser diferentes, que vayamos en pro de la vida, que la defendamos, que ayudemos a otros a tener mejor vida, con nuestra ayuda, con nuestro soporte, con nuestras palabras. Oh Señor, atiende nuestra oración esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Que esta noche, cuando usted llegue a su casa y esta semana, una tareita corta, ore por los demás, los que le rodean. Empiece con su círculo cercano. Empiece a bendecir. Empiece a bendecir. Empiece a bendecir a quienes están cerca de usted. Desate bendición. Desate soplo de vida en el nombre de Jesús, para que los que nos rodean puedan ver que Cristo realmente se refleja en nosotros. Yo termino esta palabra con estas palabras. No permitamos que los demás vean en nosotros tal fealdad, que esa fealdad los separe de Cristo. Por favor, hermanos, piensen que ninguno de nosotros, por nuestro testimonio, separe a los demás. Y la gente diga, no, como dijo Gandhi, admiro a Cristo, pero no admiro a los cristianos. Que el Señor nos bendiga. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días.